¿Qué tal, amigos? Estamos compartiendo con todos ustedes el equipo del programa Sin Duda, como siempre, trabajando con muchísimo cariño para todos en la producción, Stephanie Herrera en los controles, Aaron Berroterán y quien tiene el gusto de estar al frente de los micrófonos compartiendo este espacio con todos ustedes, Maripili Hernández, todos en una producción de Unión Radio. Nuestro programa llega a ustedes a través de la red de emisoras afiliadas al Circuito Unión Radio a nivel nacional. También a través de nuestra página web, que es la www.unionradio.net. En cualquier lugar del planeta donde ustedes tengan acceso a Internet, entran en la www.unionradio.net, allá hacen clic en el audio en vivo y pueden escuchar nuestro programa. Otra manera de escucharnos es ingresando en el canal 980 de Simple TV o en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Unión Radio. Por allí pueden escuchar nuestro programa si entran en la sección de videos. Y otra manera es en la plataforma de Mundo VR. Así que ya saben que son múltiples las opciones que les ofrecemos para escuchar nuestro programa en señal abierta si están en Venezuela o por internet si están en cualquier otro lugar del planeta. Igualmente les pongo la orden de mis cuentas en redes sociales para que podamos estar en contacto por esa vía. Ustedes pueden seguirme si lo desean por Instagram, TikTok, Twitter o Thread. La cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliH. Por allí pueden hacerme comentarios, sugerencias, también preguntas a nuestros entrevistados. Recuerden que eso es por Instagram, TikTok, Twitter o Thread y la cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliH. La salud primero. Sin duda, con Maripili Hernández. Amigos, en esta parte de nuestro programa estamos conversando con Rosicela Puglisi, quien es nutricionista clínico, especialista en nutrición y obesidad en la Universidad de Navarra, España, y también máster en nutrición clínica en Roma. La saludamos, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rosicela. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, estamos conversando contigo porque queremos hoy tratar un tema muy importante que es el hongo cándida. Es interesante porque siempre se habla de esto en temas médicos, pero poco se le asocia a la alimentación y entiendo que la alimentación tiene mucho que ver con este hongo. Quisiera que me dieras detalles sobre esta materia. Sí, correcto. Entonces, bueno, en primer lugar, aclarar que sí, es un hongo, una levadura y no una bacteria ni un virus como muchas personas creen, ¿no? Y que lo atacan con antibióticos, pues no es lo correcto, ¿no? Y realmente cuando hay un tratamiento médico, pero hay cambios en la alimentación, hay poco éxito en el control de la cándida, ¿no? Entonces, eso es muy importante que el público lo sepa. ¿Cómo es eso? Ya, párate ahí, porque ¿cómo es que se puede tratar el hongo cándida, pero si no se modifica la alimentación continúa? Explícame eso bien. Ok, entonces fíjate, la cándida prácticamente crece en un ambiente donde la persona está con un sistema inmunológico deprimido, o sea, que no come los suficientes nutrientes para poder combatir la infección. Además son personas que tienen generalmente disbiosis intestinal. ¿Qué significa eso? Que su intestino pues tiene muchos patógenos negativos y debido a una alimentación muy rica en alimentos ultraprocesados, o sea, lo que son los enlatados, todo lo que viene empaquetado por toda esa cantidad de elementos químicos que tienen esos alimentos para poderlos preservar. Todo esto va dañando nuestro intestino. Además que las alimentaciones muy ricas en azúcares, y no es solamente el azúcar blanco, es también moreno, papelón, postres, refrescos, bebidas dulces, todo eso va haciendo que nuestro intestino sea poroso. Y entonces allí, en esa situación, está como más vulnerable a que la cándida pueda crecer. ¿Por qué? Porque la cándida realmente se va a alimentar es del azúcar. Y otro factor también son las alimentaciones ricas en trigo y sus derivados, porque el gluten también daña el intestino cuando las dosis son extremadamente altas. O hay personas también que tienen condiciones
que necesitan eliminar el gluten de su vida, y al no hacerlo pues van dañando su intestino. El caso más claro es el del autismo. Pero si la persona no hace esos cambios nutricionales, por ejemplo, erradica el gluten de su vida y elimina el azúcar, aun cuando esté tratando la cándida, vuelve a reaparecer, porque no es el medicamento, que son los antifúngicos, actúan, pero no podemos pasar el resto de la vida tomándolos. Así que aquí lo que sí hay que hacer es un cambio radical de la alimentación. Ahora, pero ¿cómo se sabe, por ejemplo, que una persona tiene cándida en el intestino? Porque no tengo ni idea de cómo se puede averiguar eso. Perfecto, entonces la persona va a tener sintomatología gastrointestinal general, distensión abdominal, o sea, come y apenas termina de comer, no ha terminado la digestión y ya está distendido, o sea, no le abrocha el pantalón, siente siempre ganas de vomitar, malestar, no tiene unas evacuaciones frecuentes, o sea, va notando cambios, pero no sabe a qué, y que no están relacionadas con la típica colitis ni con la gastritis, que es lo más común. Entonces allí, al tener esa sospecha y ver más o menos lo que está comiendo el paciente, se le envía a hacer unas pruebas de heces que se llama así, disbiosis intestinal. Y allí, pues entonces en el laboratorio te saben decir la presencia de cándida y en qué cantidad. Entonces allí, y si es en sangre, eso es en intestino, y si es en sangre también se puede detectar. Y bueno, es la forma más clara para poder saberlo antes de medicar. Ahora, con ese examen de sangre se determina la presencia de cándida en el intestino, pero si la cándida está presente en cualquier otra parte del cuerpo, ¿cómo se determina? Sí, entonces, si está en el intestino, pues con las heces. Si está en sangre, a nivel de la sangre, igual cuando se presenta en esófago o en digamos, la lengua, aparte que, bueno, ya la persona allí tiene manifestaciones de unas manchas blancas, pues, y dolor, allí se nota perfectamente. Y es cuando es en la piel se pueden hacer las pruebas, los dermatólogos pueden hacer la prueba, inmediatamente lo detectan. Así que esas son las tres partes principales. Y cuando es a nivel de la flora vaginal, pues el ginecólogo también lo detecta en los estudios, ¿no? En los controles que nosotras las mujeres realizamos. Así que es muy fácil de diagnosticar. Ya, la otra cosa es que, corrígeme por favor, porque a lo mejor yo no tengo la información precisa, pero tengo entendido que también está asociado al pH que tenga la persona en su cuerpo y sobre todo en determinadas mucosas. Por ejemplo, en el caso de la cándida vaginal, está relacionada con el pH, y ese pH puede cambiar con la alimentación, pero quisiera que nos explicaras tú eso. Sí, entonces con la alimentación pues cambiamos nuestro pH, porque cuando nosotros alimentamos nuestro cuerpo con comidas que sean alcalinas, y los alcalinos son las frutas, los vegetales, y retiramos los que son ácidos, que básicamente son las carnes rojas, sobre todo las procesadas, no tanto la carne roja natural, sino todos los que son embutidos, encurtidos, ¿okay? Quitamos el azúcar, quitamos el trigo, quitamos todos los alimentos que son industrializados, nosotros bajamos inmediatamente ese pH y es menos probable la reaparición de la cándida, ¿no? Y de hecho es lo mismo que estamos pues conversando con lo del trigo y lo del azúcar, o sea, tienen mucha relación, no solamente el pH, inclusive también la cantidad de ácido clorhídrico que tiene la persona en el estómago. Cuando las personas tienen poco ácido clorhídrico, eso hace que la persona pueda tener mayor candidiasis intestinal. ¿Y ese ácido clorhídrico en el caso de la alimentación, de dónde viene? El ácido clorhídrico lo producimos todos los seres humanos para la digestión. Es el ácido que rompe realmente los alimentos. Sin él no pudiéramos realizar la digestión correctamente, pero existen personas que tienen muy poca secreción, ya sea porque tienen tratamientos por otras patologías, digamos, crónicas, o han utilizado muchos antibióticos. Hay personas que recurrentemente tienen infecciones y pasan muchas semanas del año consumiendo antibióticos, y eso disminuye lo que es el ácido clorhídrico y también
buena flora intestinal y son mayor candidatos a la candidiasis. Igual las mujeres embarazadas, por el nivel alto de estrógenos que tienen en ese momento, están más predispuestas a la cándida, ¿no? Claro. Entonces, para hacer como una especie de resumen respecto a esto, ¿cuáles son los alimentos más recomendados para evitar la aparición de cándida? Es decir, aquellos alimentos que sí sería bueno consumir, y cuáles son aquellos alimentos que se deben reducir o eliminar para favorecer la no presencia o la eliminación de la cándida. Perfecto, entonces los alimentos que sí debemos consumir son las frutas y también todos los que son vegetales de colores. Además tenemos que incluir los granos. Los granos también favorecen y ayudan a nuestro intestino, ¿okay? Todos los granos. Muchas personas evitan consumirlos porque, bueno, producen a veces flatulencia, pero es parte característica del alimento. No son un carbohidrato dañino, sino más bien protectores. Obviamente tenemos siempre que diversificar, es decir, hay veces que nosotros comemos, 3 días seguidos los granos, entonces allí es cuando presentamos pues malestar, igual que solamente consumimos un tipo de fruta. Recordemos que el ser humano necesita cambiar todos los días la selección de sus alimentos. Y tiene que hidratarse bastante bien. El agua también es muy importante para nuestro pH. Y los alimentos que no debemos consumir, o sea, que favorecen la candidiasis, es en primer lugar azúcar y todos sus derivados: azúcar blanca, morena, papelón, alimentos, digamos, ultraprocesados. O sea, ultraprocesados son los que conseguimos en el supermercado, los que vienen en lata, los enlatados, los encurtidos, los embutidos, los que vienen en sobre, todas las bebidas tipo refresco, tés comerciales, estas bebidas que vienen en polvo y le echas agua y son un facsímil de un jugo, todas esas son totalmente dañinas para nuestro intestino. Y en segundo lugar, pues lo que es el gluten, que principalmente está en el trigo y todos sus derivados. Ellos son los dos que más dañan, junto con los embutidos, a nuestro intestino, y allí la cándida, que es un hongo oportunista, se aprovecha para alimentarse y crecer. Me llama la atención que hablas permanentemente del gluten y no de los carbohidratos, es decir, el gluten, que es básicamente, está presente básicamente en la harina de trigo, en las cosas que tienen trigo. Pero ¿qué pasa con otros carbohidratos? No sé, por ejemplo, qué sé yo, una papa, o qué pasa con el arroz, o qué pasa con la harina de maíz. Sí, no. La proteína inflamante y que hace daño es el gluten. El gluten es la proteína del trigo, de la cebada, está presente también en algunas avenas. Ella es la que tiene ese poder de dañar y de hacer poroso nuestro intestino. Las papas no tienen gluten, el arroz no tiene gluten, los granos tampoco. El maíz es inflamatorio, pero no tiene esa misma función negativa que tiene el gluten en nuestro intestino, o sea, no lo hace poroso, ¿okay? Entonces, por eso es que hablamos siempre de gluten y no de carbohidratos en total, porque el gluten simplemente es una proteína presente en el trigo y todo lo que esté hecho de trigo: pasta, pan, galletas, postres, ¿sí? El gluten es el factor dañino, no todos los carbohidratos. Es muy importante recalcarlo. Ya, por ejemplo, una arepa de harina de maíz. Sí, eso no tiene gluten y no va a impactar pues como hace el pan y como hace la pasta pues en el intestino. Y recordemos que también no es que porque consumiste un plato de pasta te va a suceder y vas a tener cándida, no. Es el abuso en ese tipo de carbohidratos con gluten, y además si eres una persona que no lleva una dieta equilibrada, o sea que no consumes frutas, no consumes protectores, no consumes vegetales, todo lo compras artificial y no te preparas. O sea, no es lo mismo preparar su pescado fresco a estar comiendo enlatados todo el tiempo. No es lo mismo consumir carne fresca que embutidos y encurtidos todo el tiempo. O sea, que yo todos los días a la arepa le coloco embutidos, obviamente estoy dañando más mi intestino a una persona que a lo mejor le pone proteína natural, o sea, deja un poquito de pollo, carne mechada, carne molida, y va rellenando con eso la arepa y no tanto con
con los quesos, con el jamón, con ese tipo de las salchichas, este tipo perro caliente, todo eso, porque están muy ricos en químicos y van dañando nuestro intestino, ¿no? Entonces, es la selección lo que tenemos que estar pendientes. Claro. La otra cosa que te quería preguntar es, tú acabas de hacer la referencia de que no porque te comas un plato de pasta te va a parecer cándida, ¿no? O ese gluten te va a afectar. Entonces, aquí hay un tema de cantidades. Entonces, por decir, para que tengamos como una idea, semanalmente, ¿cuánto es la cantidad de pasta, por ejemplo, o de ese tipo de carbohidrato con gluten que una persona que no sea celíaca, digamos, que no tenga una sensibilidad especial, porque las personas que tienen una sensibilidad especial es otra cosa, pero las personas que no son celíacas, sino una persona normal y corriente, ¿cuánto sería la cantidad de pan, pasta, ese tipo de cosas que contienen trigo, que las porciones que una persona podría comer a la semana sin que esto sea exagerado y pueda llevarle a tener algún tipo de consecuencia? Sí, bueno, una frecuencia pudiera ser 3 veces a la semana. Cualquiera de los alimentos que tenga gluten. O sea, por ejemplo, si hoy lunes almorcé con pasta, la pasta generalmente la porción, claro, depende de la edad y si es hombre o mujer cambia mucho la porción, pero generalmente va de los 90 gramos hasta los 200 gramos, esa es ya cocido, ¿no? Esa es la porción. Entonces, bueno, por ejemplo, lunes yo consumí pasta, el martes no consumo nada con trigo, después a lo mejor el miércoles puedo consumir 40, 60 gramos de pan, después hago pasar 1 o 2 días y consumo a lo mejor otra cosa con harina de trigo, eso, pues, o sea, no todos los días, porque hay gente que come pan todos los días y más de una vez al día, eso es la exageración, a lo mejor desayuno con pan, después almuerzas con pasta y después en la cena comiste algunas fajitas de trigo, entonces ya comiste todo el día trigo, entonces eso es lo que buscamos evitar, tener mayor variedad entre el trigo, el maíz, el arroz y los tubérculos, porque nosotros con los tubérculos podemos hacer grandes maravillas, nosotros podemos hacernos panquecas, podemos hacernos arepas, podemos hacernos contornos, o sea, hay un sinfín de tubérculos y que no son tan inflamatorios, pues como es la batata, el plátano, humo, ñame, las papas. Uh-huh. Ahora, fíjate otra pregunta. Hay países, culturas, en donde el trigo está presente absolutamente en todo. En el caso de Latinoamérica no tanto, nosotros somos un poco más de maíz, por ejemplo, en el caso venezolano la arepa, o de la yuca, el casabe, por ejemplo, ¿no? Pero hay culturas, especialmente europeas, en donde el trigo está presente, bueno, yo creo que en absolutamente todo. Por ejemplo, por poner el ejemplo clásico, Italia. En Italia se come pasta todos los días. Esa es la entrante de cualquier comida italiana. Bueno, y que baje Dios y diga lo contrario, pues. Aparte de la pasta, que es obligatoria, bueno, ellos además tienen otras cosas, tienen las pizzas, tienen ahora se me fue el nombre de otra cosa que ellos comen mucho, las bocatas, o sea, todo el tiempo usan cosas que tienen trigo. Entonces, ¿por qué a esas culturas no les afecta? Bueno, sí tienen un alto índice de personas celíacas, mucho más que los otros países, pero tienen menos problemas por el tipo de trigo, porque el trigo que ellos utilizan es un trigo de grano duro que tiene mucha menos cantidad de gluten, porque el problema aquí no es el trigo, sino la cantidad de gluten, mientras que nosotros consumimos un trigo que es ultraprocesado, en donde tiene 5 veces la cantidad, porque es un trigo modificado genéticamente. En cambio, ellos utilizan un trigo que es básicamente más tradicional, menos modificado, menos moderno, por así llamarlo. Y eso ya allí les ahorra una gran cantidad de gluten, tienen menos intoxicación. Y otra cosa es que ellos, por ejemplo, la cocción de la pasta pues no la hacen sino al dente es casi cruda, o sea, que tú todavía la masticas y queda dura, ¿no? Uh-huh. Al hacerlo así, pues tienes mucho menos almidón, mucho menos cantidad de gluten, por lo cual
los enferma mucho menos. Y otra cosa clave que ellos hacen es que acompañan la pasta con tomate natural, no con salsas comerciales, y no le ponen estos quesos pues untables que son más que todo grasas malas. Claro. Es natural, los ingredientes son más naturales. Y además la pasta en el almuerzo siempre va acompañada con 200, 400 gramos de vegetales, y vegetales verdes, o sea, llámese espinacas, espárragos, cosas que en Latinoamérica no se hacen. Entonces, bueno, ahí es donde está la clave, el tipo de trigo y cómo lo combinan. Claro. La otra cosa es que también ellos a veces tienen pasta de sémola, ¿no? Y pasta al huevo. Sí, mantienen gluten igual. Igual, ¿no? Sí, porque siempre sigue siendo trigo. Pero será un poquito menos, bueno, a lo mejor. No. El gluten viene de la calidad del trigo que ellos manejan, y es totalmente distinto. De hecho, la pasta en Italia no tiene ni cercanamente el mismo sabor de las pastas en otras partes del mundo. O sea, no es lo mismo. Ya. Y la gente lo siente diferente, pero no es por otra cosa, sino por el tipo de grano. Es un grano, de hecho, las harinas, hay 50 tipos de harinas distintos, 0, doble 0, triple 0, todo eso cambia muchísimo. Tienen diferentes tipos de gluten, y no están genéticamente modificadas. Ellos van más hacia la tendencia del slow food, o sea, cocinar lento, cocinar casero, evitar todo lo que sea ultraprocesado. De hecho, ellos hacen su salsa de tomate con tomates naturales, con la albahaca que sacan de su terracita, o sea, no utilizan pues productos comerciales tipo salsas enlatadas, o sea, ellos mismos preparan sus salsas y las envasan para el invierno en frascos de vidrio. O sea, es totalmente distinto, es mucho más artesanal, y por supuesto tiene un mejor sabor, pero conlleva mucho más tiempo, obviamente. Pero claro, eso te mantiene más en salud. Rosicela, si alguien se quiere comunicar contigo para pedir algún asesoramiento nutricional o para tener mayor información sobre estos temas, ¿cómo hace? Entonces me consiguen en Instagram como @nutricionista_Rosicela con doble L, y el número para pedir también la cita es 0412-903-5969. Bueno, buenísimo. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Rosicela. Amigos, estábamos hablando con Rosicela Puglisi, quien es nutricionista clínico, especialista en nutrición y obesidad de la Universidad de Navarra en España y máster en nutrición clínica en Roma. Y era la persona con la que estábamos conversando. Y bueno, amigos, de esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro espacio. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes todo el equipo del programa. Sin duda, tengan una feliz tarde. Continúen con más de nuestra programación. Periodismo que